energía libre y criterio de espontaneidad. Tenemos en este caso un concepto el cual fue desarrollado por los físicos, el cual es entalpía libre o energía de Gibbs. ¿Qué me indica o para qué lo voy a utilizar? Bueno, para poder decir en un proceso si es espontáneo o no. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Delta G, que es la energía libre de Gibbs, es igual a la entalpía menos la temperatura expresada en grados Kelvin, que multiplica a su vez a la entropía. En este caso, estos criterios son termodinámicos y nos indican si una reacción es espontánea o no, como ya le había mencionado. Cuando delta G, o sea la energía libre de Gibbs, es menor a 0, se puede decir que el proceso es espontáneo. Si es mayor a 0, entonces se indica que el proceso es no espontáneo. En el caso de la entalpía, si esta entalpía es menor a 0, se indica que la reacción es exotérmica y el símbolo que se le coloca en el momento que se pone en la ecuación es negativo. Si la entalpía es, en este caso, mayor a 0, es endotérmica y el símbolo que se utiliza en este caso sería positivo. La temperatura tiene mucho que ver en el proceso para poder calcular la energía de Gibbs, que va a afectar a la entropía. A temperaturas altas podemos decir que puede ser un proceso espontáneo y a temperaturas bajas puede ser que el proceso sea no espontáneo. Pero ¿qué pasa? Existen algunos valores de temperatura para el cual la reacción pasa de ser espontáneo a no espontáneo. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Hay algunas reacciones donde tanto la entalpía como la entropía son menores a 0, las dos. En este caso la temperatura va a fungir ahí en el proceso, reaccionando de manera diferente a lo que expresamos en un inicio. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando la entalpía y la entropía, las dos son menores a 0, aquí podemos decir que a temperaturas altas será normalmente no espontáneo y a temperaturas bajas, entonces el proceso podría ser espontáneo, ¿sí? Y hay algunas en las cuales la temperatura de la reacción va a alterar los criterios de espontaneidad, ¿va? Y ahí hay que tener cuidado. Ojo, aquí indicamos tanto entalpía como entropía menores a 0. Esas son algunas situaciones que debes de tener en cuenta, porque posteriormente vamos a hacer unos cálculos y ya puedes ir proyectando más o menos cómo se va a comportar el proceso de al momento de que se lleve a cabo tu reacción, ¿sí? En tus documentos tienes tablas, las cuales tú vas a poder buscar cada una de las entalpías o entropías, ya sea de formación de las moléculas, como lo que se observa en la tabla número 1, que son entalpías de formación, y en la tabla número 2 pues son las entalpías de enlace. Si ustedes se fijan, es carbono, 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 nitrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, bromo, dependiendo de lo que te den en tu actividad o en tu problema a calcular la entalpía, pues van a ser aquí donde vas a buscar. Si en dado momento requieres en valores de entropía, también tienes tablas de entropía, buscas tu entropía, que diga entropía lógicamente, y vas a buscar la molécula en este caso para poder identificar cuál es la energía de esa entropía molar. ¿Cómo se calcula la entalpía estándar? Bueno, se calcula haciendo la sumatoria de las entalpías de los productos menos las sumatoria de las entalpías de los reactivos, ¿sí? Cuando la entalpía es igual a 0, en este caso se dice que va a estar esa especie en su estado elemental o elemental o estable, perdón, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo de una ecuación química, la cual nos va a ayudar para representar la entalpía de formación. En la primera parte tenemos la sumatoria de las entalpías de los productos, que ahí están, CD, menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos, que es AB, y en esta parte es a donde se colocan esas entalpías. Ahora sí,
con esta observación que hicimos, nosotros ya podemos ir a resolver un problema, ¿sí? Algo sencillo para que no se les complique. Por ejemplo, tenemos aquí, calcula el cambio de entalpía de la siguiente reacción. ¿Qué reacción tenemos? Tenemos el tricloruro de fósforo más una molécula de cloro, que me va a dar como resultado el pentacloruro de fósforo. La entalpía en este caso del tricloruro de fósforo es igual a 317.7 kJ negativo, y la del pentacloruro de fósforo va a ser igual a 454.8 kJ. En este caso lo saqué de las tablas. Ahora, ojo, aquí este es producto y está en estado líquido, este es una molécula de cloro en estado gaseoso, y el resultado lo tenemos en estado sólido, ¿sí? O sea, el producto. Por lo tanto, en el momento en que nosotros vamos a colocar los valores, ¿sí?, dentro de la ecuación para poder calcularlo, tenemos lo siguiente, ¿sí? El cloro, como está estable a una atmósfera y está sin combinar, o sea, no está con algún otro elemento, entonces se dice que su entalpía ahí es igual a 0, ¿sí? Ahora, la entalpía va a ser para esta ecuación la siguiente: las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos. El producto en este caso, que es el pentacloruro de fósforo, va a ser igual a menos 454.8 menos las entalpías de los reactivos, que serían menos 317.7 más 0, ¿sí? Al hacer la operación, esto me da como resultado menos 137.1 kJ, que sería en este caso el resultado de la resta entre los dos números negativos, ¿sí? Los dos son negativos. Va. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que tener presente en los procesos lo que vienen siendo las leyes de la termodinámica, las leyes de la termodinámica o ley de Gibbs. Son tres. La primera indica que el valor de la entalpía, en este caso, de una reacción se realiza a una temperatura y presión estable, es siempre el mismo independientemente de la reacción que ocurra en uno o en varios pasos, ¿sí? Entonces, entalpía va a ser igual a la entalpía 1 de la primera ecuación, a la entalpía 2 de la segunda ecuación, y así sucesivamente hasta indicar todas las que tenemos. En la segunda regla me indican que la entalpía es directamente proporcional a las cantidades de reactivos y de productos. Observando el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una molécula de hidrógeno más una molécula de cloro, y me dan dos moléculas de ácido clorhídrico con un valor de menos 185 kJ. En la parte de abajo de la segunda regla tenemos que disminuyó la proporción. Tenemos la mitad o un medio de la molécula de hidrógeno más un medio de la molécula de cloro, y al reaccionar me da una sola molécula de ácido clorhídrico. Si ustedes observan, al indicar eso como entalpía, vamos a tener la mitad o un medio del valor anterior. ¿Qué quiere decir? Que está en proporción al producto y reactivo de la ecuación primera, ¿sí? En el primero teníamos 2 hidrógenos y en la de abajo tenemos 1. En la de arriba tenemos 2 cloros, en la de abajo tenemos 1, y tenemos como producto 2 ácidos clorhídricos, y abajo solamente tenemos una sola molécula de ácido clorhídrico. Si ustedes observan, la mitad de 185 pues es 92.5. En la tercera, bueno, nos indica que la entalpía, en este caso, para dos reacciones inversas va a ser exactamente la misma magnitud, pero con signos opuestos. Observen, tenemos agua y se separan hidrógeno y oxígeno, y en la siguiente de abajo tenemos hidrógeno y oxígeno y se forma agua. La magnitud es exactamente la misma, 285.8 kJ. Pero ¿qué pasa
Cuando se separa o se separan hidrógeno y oxígeno es positivo ese valor, y cuando se forma la molécula de agua, en este caso sería negativo el valor que tenemos. Aquí hay que tener la consideración de que cuando la entalpía es mayor a 0, las reacciones son endotérmicas, y cuando es menor a 0, las reacciones van a ser exotérmicas. Espero que no se les olvide. En el caso de la entropía se representa con la letra S. La letra S con el símbolo de grado en la parte superior me va a indicar la entropía estándar de una sustancia a una atmósfera y a 25 grados centígrados. ¿Qué me indica? Bueno, me va a indicar la magnitud que mide los grados de desorden de un sistema físico o químico. Es una función del estado en su variación en cualquier transformación en donde solo depende del estado inicial y final. La fórmula es GH menos TS, ¿sí? Donde es energía de Gibbs por entalpía menos temperatura por entropía. Aplicando, pues ya queda como delta G es igual a delta H menos temperatura por la entropía, ¿sí? Que es la variación de la entropía, ¿sí? Y quedaría de esa manera, de esa forma, ¿va? Ahora, ya con esto podemos tener o calcular el problema. Dice, hallar la temperatura a la cual se puede llevar a cabo la espontaneidad de la siguiente reacción, ¿sí? Vamos a indicarlo ahí. Por lo tanto, tenemos la entalpía de 178.2 kJ y la entropía de 0.1610 kJ. Observando la ecuación, tenemos que la entalpía es mayor a 0, por lo tanto, en el proceso va a desfavorecer la espontaneidad. Ahora, la entropía va a ser en este caso menor a 0, y aquí va a favorecer la espontaneidad de la reacción. Por lo tanto, ya con esto que tenemos aquí, nosotros podemos despejar la temperatura en nuestra fórmula ya anteriormente dada. Tenemos la energía de Gibbs es igual a la entalpía menos temperatura que multiplica a la entropía es igual a 0. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a poder despejar dentro de esta ecuación lo que es temperatura, ¿sí? Al despejar la temperatura, lo que va a ocurrir, o nuestra fórmula va a quedar de la siguiente manera. Temperatura es igual a entalpía sobre entropía. Sustituyo los valores, hago la operación y me va a dar como resultado 1107 y lo voy a expresar en grados Kelvin. Por lo tanto, al tener 1107 grados Kelvin, esto va a ser igual a 834 grados centígrados, haciendo la conversión, y la reacción en este punto va a ser o va a estar en equilibrio a una atmósfera de presión, ¿sí? A temperaturas mayores, el término entrópico de la multiplicación de la temperatura por la entropía domina sobre el término entálpico o de la entalpía, de modo que los valores energéticos de la energía de Gibbs menores a 0 en esta reacción vendría a ser de una manera espontánea, ¿sí? Espontánea, ¿sí? Entonces, este sería en este caso el resultado para este tipo de ejercicio. Aquí solamente se calculó la temperatura, pero si nosotros queremos ver aquí si es espontáneo o no, pues solamente es observando los valores de entalpía y los valores de entropía.
En el caso de los catalizadores, ya nosotros los vimos en la primera unidad. Nosotros sabemos que estos son, pueden ser elementos, pueden ser algunas sustancias, las cuales van a acelerar la velocidad de la reacción, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, pueden disminuir la velocidad de la reacción o pueden aumentarla. Si las disminuyen, en este caso se denominan inhibidor o catalizador negativo, ¿sí? Si en este caso activan o hace que se lleve a cabo rápidamente la reacción, entonces es un catalizador positivo, ¿sí? A la acción de los catalizadores se le denomina catálisis, ¿sí? El catalizador no aparece en la ecuación neta de una reacción, ya que se regenera en el transcurso de la misma reacción. Los catalizadores aumentan la velocidad de la reacción debido a que disminuye la energía de activación y el catalizador cambia el mecanismo de la reacción proporcionando un cambio en la reacción alternativa cuya energía sea menor. Por ejemplo, podemos concluir que en este caso, al utilizar los catalizadores, los valores, en este caso que tenemos de entalpía, entropía y la energía de Gibbs, no se ven afectados por la presencia de ese catalizador, ¿sí? Y la presencia de los catalizadores no afectan en nada al calor de la reacción ni a la espontaneidad del proceso. Quiere decir que voy a tener mis productos normales y mis reactivos normales sin ningún problema. Lo único que va a hacer es modificar la energía de activación. En vez de hacer un gasto mayor, ¿sí?, con los catalizadores vamos a tener un gasto menor de energía de activación para llegar a lo que vendrían siendo nuestros productos. Bueno, con esto termino este tema. Espero que pues me hayan entendido. Quedo de ustedes para cualquier aclaración, duda, y espero que por favor lean sus apuntes, ¿sí? Muchísimas gracias. Estamos en contacto.